Bueno, acá estamos, estimada gente, en un nuevo encuentro de palabras y verdades, esta vez ya desde la casa, desde el hogar, desde el hogareño. Y estamos acá con Guille, con Gunter. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, muy bien. Bien. Che, ¿Bien? palabra y verdades, así es. Sí, pero no, Palabra y verdades. sí, vos sabés que tenía ganas de hablar de eso. En realidad venía pensando en eso, porque digamos que hoy el tema del ser y el ente es un tema de pensar si el ser de las cosas es una simple palabra o es la verdad de la cosa, digamos, ¿no? Y bueno, pensaba en el programa que tenemos ahí en Canal 7. Bueno, de paso que están todos invitados a verlo al programa, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? De alguna manera, través del nominalismo de Occam, del giro lingüístico y todas estas nuevas filosofías, bueno, en definitiva, el ser es una palabra, ¿verdad? O sea, desde una mala lectura del segundo Heidegger, que es como el lenguaje, la morada del ser, se llega a plantear que el ser es una palabra, es un decir, es una manera de decir, digamos, ¿no? Y que bueno, que está dentro del giro lingüístico, ¿no? Esa estructura, digamos. Entonces me parece que una buena introducción a la temática del ser y el ente es preguntarnos si el ser es la verdad última del ente, y entendiendo como verdad el fundamento que hace ser, o simplemente el ser es una palabra, digamos, es algo que tenemos nosotros para articular un universo de fenómenos que nos parecen disímiles y heterogéneos, y simplemente, digamos, el ser es el universal más universal de todos los universales, digamos, que lo único que hace es articular los nombres de las cosas, las palabras, articular la heterogeneidad en palabras, homogeneizar en lenguaje. Por ejemplo, doy un ejemplo así bien concreto porque si no como que se pierde en el aire la temática. Por ejemplo, nosotros acá, desde un punto de vista realista, hay 3 varones. Gunter, Guillermo, Jonathan, 3 varones. Y lo que tenemos en común, una simple palabra varón, sino una realidad que hace que Gunter sea varón, que está en Gunter, una realidad que hace que Guillermo sea varón, que está en Guillermo, y una realidad que Jonathan sea hombre, varón, y es Jonathan. Bueno, para la filosofía postmoderna, lo único que tenemos en común es que la sociedad acordó en llamarle a esta diversidad de cosas varón. Pero la palabra varón es un flatus vocis, es simple palabra. No encierra un universal objetivo fuera de la mente. Simplemente es una manera de articular arbitrariamente un género de cosas en virtud de ciertos criterios subjetivos que marca una sociedad en un determinado momento de la historia, digamos. Así que nada, Guille, te dejo ahí el pie para que vos nos hagas un comentario, si querés hacer un paneo, pero así lo voy viendo yo al tema, ¿no? De los universales y el ser del ente como simplemente la voz que articula a los distintos entes, ¿no? Ese es como hoy se piensa al ser. Pero bueno, te escucho, hermano. Claro, así como vos ibas planteando que, o sea, este tema del giro lingüístico, en el cual es la palabra la creadora, donde se crean las cosas y donde se fomenta como el absolutismo del carácter performativo del lenguaje y como un exceso en el carácter performativo del lenguaje, nos olvidamos del carácter descriptivo que tiene el lenguaje. Porque el lenguaje tiene en una primera medida, intenta describir el mundo que lo rodea.
Y ahí es donde surge el tema del concepto, el tema de las esencias de las cosas, y bueno, y esta relación, ¿no es cierto?, que plantea Aristóteles entre el concepto y la esencia, en el cual la traducción lingüística, digamos, que es el concepto que toma de la realidad una esencia de algo. Y esa esencia la toma de un ente concreto. Y ese ente concreto tiene algo que es por sí mismo y algo, a ver, ¿cómo puedo decir? Que lo hace sustancialmente lo que es, y también tiene cosas accidentales. Entonces, por ahí, y esto lo hablamos muchas veces, hoy una de las problemáticas que se dan mucho es la confusión entre sustancia y accidente, porque muchas veces se toma lo accidental por sustancial. Entonces te terminan diciendo que una cosa no es persona, por ejemplo, tomando los accidentes de ello. Por ejemplo, no tiene forma humana, cuando se refieren a la figura, porque técnicamente en filosofía forma es otra cosa. Entonces, estamos confundiendo ciertos, digamos, conceptos fundamentales de metafísica, y al confundir esos conceptos fundamentales de metafísica clásica, se cometen errores dentro de la metafísica clásica que, bueno, si uno tendría un estudio serio, que uno lo va trabajando de a poco a esto, pero se da cuenta de que si alguien seriamente se sienta a leer esto, rápidamente se da cuenta de los errores del posmodernismo, y bueno, y algo tiene que hacer con ello, ¿no? Y el problema es qué hacemos con esos errores que ya están instalados. Bueno, a mi entender son errores, como te digo, y qué hacemos con eso, porque se niega la metafísica hoy, se niega la metafísica, y sobre todo la metafísica clásica. Se la pone como algo superado dentro de la filosofía, a pesar, y esto es importante, porque a pesar de que te llamen a leer a los clásicos, es como que ellos dicen, a ver, Derrida, por ejemplo, yo voy a tomar como válido algunos dichos, pues yo no he leído Derrida ciertamente, pero voy a tomar como válido algunos dichos, por ejemplo, en videos, en discusiones que tuviste en tu canal, Jonathan, con gente que lo ha leído a Derrida, cuando te ha dicho, Derrida no dice que no hay que leer a los clásicos. De hecho, lo dicen muchos de sus libros, hay que volver a los clásicos. Pero una cosa es volver a los clásicos y leerlos y aceptarlos, y otra cosa es hacer una hermenéutica donde la cosa es clara. Digamos, o sea, cuando hay algo claro, ¿cierto? O sea, claro en qué sentido, o sea, que haciendo un examen, un esfuerzo mínimo y correcto del texto, uno va a llegar ciertamente a una conclusión que a la cual se ha llegado, y hay un consenso, digamos, sobre, por ejemplo, Aristóteles. Entonces, si hoy se lo quiere releer a Aristóteles para hacerle decir cosas que no son, y que nunca se han dicho, solamente por el carácter de una avidez de novedades, y de que nosotros tenemos que ser los productores de esa avidez de novedades, es complejo. Es complejo que te llamen a leer a los clásicos de esa manera. O sea, hay que tener cuidado, porque una cosa es llamar a leer a los clásicos, y otra cosa es aceptar lo que dicen, ¿no? Así que, bueno, eso. ¿No? Bien, le pregunto a Gunther, siguiendo este esquema que dice Guille, ¿no? Yo siempre pienso en la tesis 11 de Feuerbach. Pero para que Gun no está, ¿eh? No sé si estará por ahí. Creo que sí está, pero está con la cámara apagada simplemente. Ah, bien. La diferencia que hizo el quiebre, que hizo la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Porque de Feuerbach la filosofía no se encarga de conocer e interpretar el mundo, sino de transformarlo. ¿Sí? O sea, Susan Sontag dice, nosotros no tenemos que interpretar los textos, tenemos que transformarlos, ¿no? Lacan dice, interpretar fielmente al autor es colocar al autor como el amo y colocarse al intérprete como esclavo.
Entonces tenemos que emanciparnos de la autoridad del autor. Dice Foucault, dice Lacan, Derrida en La farmacia de Platón, dice, bueno, Platón es una especie de medicina que nosotros tomamos según la enfermedad que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, de alguna manera, bueno, los posmodernos han ido disolviendo la identidad de los clásicos, la identidad de los problemas filosóficos, y de hecho yo en un debate que tuve con un filósofo de la con un profesor de filosofía de la UNSA, yo le decía, pero ¿cómo ustedes se hacen eco de los grandes problemas de la historia de la filosofía? Es que yo no tengo por qué hacerme esas preguntas, dice él. Yo la cancelo a la pregunta. No sé si vos te acordás, estabas al lado ese día. El profesor decía, que no vale la pena decir el nombre, ¿no? Decía, yo no necesito hacerme la pregunta de ser y ente, la nada y el ser, el tiempo, la historia, el sentido. Yo tengo otras preguntas y no tengo que hacerme las preguntas que se hace la filosofía. Yo hago filosofía con las preguntas que yo quiero. Me parece interesante la postura, ¿no? De que uno pueda hacer filosofía con lo que uno quiera, pero me parece raro, digamos, que después esta misma gente use a Platón, acuda a Aristóteles, acuda a Heráclito y a Parménides, cuando en realidad ellos están diciendo claramente que los problemas de aquel tipo de filosofía no son sus problemas, ¿no? Así que, bueno, Gunther nos sabrá explicar por qué se da esta actitud en los posmodernos de querer ir a Platón, pero no para entender lo que Platón dice, sino como una farmacia para sacar lo que yo necesito, para curarme del malestar en la lectura, ¿no? Que en fondo lo que plantea Derrida y tantos otros. Bueno, Gunther, ¿por qué hacen los posmodernos? Que seguramente Bueno, vos nos vas a enseñar qué valor tiene hacer eso con los clásicos. perdón que me tuve que ir un ratito, pero me llegó alguien, me llegó visita. Por eso me tuve que ir un ratito y dejé la pantalla en negro. Bueno, me perdí un poco el hilo de la conversación, ¿no? Pero bueno, tu pregunta, yo respondo lo que yo creo. Yo creo que todos, cuando leemos un texto, somos comentaristas del texto. Incluso cuando se nos dice, bueno, la problemática, no sé, por ejemplo, el ser como género, y vamos a metafísica, libro tanto, y citamos a Aristóteles, bueno, también somos comentaristas en el sentido de que estamos entendiendo que en Aristóteles, en tal libro está la respuesta a esa problemática. Yo no creo que toda la posmodernidad en bloque sea un error, no pienso así. No creo que haya un afán, un ánimo de leer mal a los autores. Simplemente la actitud para leer hoy en día es otra que la que nosotros pensamos, creo yo, que existió en algún momento en el pasado, digamos. No creo que se lo leas mal a los autores, a los clásicos. Y vos me decías, ¿cómo era tu pregunta, Jonathan? Bueno, este profesor en la UNSA, siguiendo a Derrida y a Deleuze, él dijo, bueno, vos no querés que yo hable de la posmodernidad en bloque y está bien. Quizás haya algún posmoderno rescatable, vos ya no dirás cuál es el rescatable y en qué. Pero él nos decía, Derrida y Deleuze cancelan las preguntas. No es que ellos tienen otra manera de responder a las preguntas de la historia de la metafísica. La cancelan la pregunta, la entierran a la pregunta. Dicen, no vale la pregunta, no me interesa la pregunta, no me quiero hacer la pregunta. Pero sin embargo, estos autores que dicen, no me interesa la pregunta, no me interesa el problema, no me interesa conocer o resolver el problema así como está dado el problema en la historia de la filosofía. Por ejemplo, yo particularmente le pregunté por el dilema de los universales y él me dijo, yo no tengo por qué preguntarme por el tema de los universales.
ni si el universal está en la cosa, o antes de la cosa, o está en la mente, o en el lenguaje. Yo no tengo por qué hacerme ese tipo de preguntas, dice él. Y Derrida y Deleuze dicen que la filosofía construye otros problemas, no necesariamente tiene que volver a los viejos problemas, simplemente inventar otros. La pregunta mía es, ¿qué valor tiene para vos que un filósofo vuelva a Platón y Aristóteles si no le interesan los problemas que le interesaban a Platón y Aristóteles? ¿Qué valor tiene? Claro, yo creo que hablar de los problemas que le interesaban a Platón y Aristóteles desde hoy en día, 2500 años después prácticamente, me parece un exabrupto, digamos. O sea, no tenemos idea cuáles eran los problemas de Aristóteles y Platón en sus cabezas. Nosotros llegamos a inferir cuáles eran los problemas, la tradición los ha trabajado, tenemos conocimiento de la tradición, pero situarnos como poder afirmar rotundamente y cabalmente de que conocemos las problemáticas de Platón y Aristóteles y entendemos cómo entendemos los problemas que tenían en la cabeza Platón y Aristóteles, me parece un exabrupto. Eso me parece que se cae de maduro, digamos. Por otro lado, yo entiendo la posición, por ejemplo, que esto que estás contando vos del profesor, le entiendo, es decir, vos rápidos, cuando empezaste el programa de hoy, rápido saltaste a una cuestión metafísica que es la de la esencia. Y afirmaste, bueno, hay algo que hace que Guillermo, Gunther y Jonathan, que por algo Guillermo, Gunther y Jonathan son varones, y sería la esencia. Bueno, lo que se está discutiendo es la esencia misma, digamos. Se está discutiendo que se está no solamente discutiendo en el sentido de puesta en suspensión su existencia, sino se está preguntando qué decimos cuando decimos esencia. Que sería ser, ¿no? Porque eso es un poco lo que estamos tratando hoy, el ser. ¿Qué significa ser? ¿Qué decimos cuando decimos ser? ¿Podemos hacer equivaler el ser a la esencia? Por eso te digo, no creo que no haya preguntas hoy en día. Hay preguntas, las preguntas siempre son un regalo. La pregunta es un regalo, digamos, o sea, un regalo, te diría, divino, ¿no? Tener una pregunta originaria, valiosa, rica, abundante. Siempre se está preguntando, nada más que hoy en día las problemáticas son otras y no creo que eso clausure la realidad ni que la haya que clausurar esas problemáticas. Pero te repito, digamos, o sea, decir que para Platón o para Aristóteles el problema era tal y creer que uno puede estar en el espíritu, en la mente de Aristóteles o de Platón, leyendo sus textos, me parece que es un error de procedimiento, digamos. Yo podría ahí plantear un tema que es las preguntas, como vos lo venís diciendo, las preguntas siguen siendo las mismas en muchos sentidos, ¿no? Si seguimos preguntándonos de esencia, de ser, etc., estamos haciendo preguntas muy similares y no iguales, o equivalentes, digamos, más allá de las épocas. Si podemos entender esas preguntas, podemos entender las preguntas que se hicieron, ¿por qué no podríamos entender en parte las respuestas que se dieron? Yo no creo que sea un exabrupto tan grande. Sí, yo te entiendo en el sentido de que si yo quiero abarcar la totalidad del pensamiento de Platón y ponerme personalmente en yo no podría hacerlo ni siquiera con un contemporáneo, ni siquiera con un contemporáneo. Eso es evidente. Pero es posible el diálogo porque ante la pregunta nosotros siempre nos vamos a responder y hay cosas, parte de esas preguntas que van a tener respuestas que son equivalentes, iguales, no sé bien la palabra que podríamos utilizar, pero parte de las respuestas se van a repetir de alguna manera y parte van a consumirse en lo histórico, entonces vamos a tener que adaptarlo.
Y en ese sentido es donde cuando yo hablaba de que muchas personas confunden lo sustancial con lo accidental. Entonces, porque entienden que todo es accidental, no podemos conocer absolutamente nada de lo que Aristóteles dijo, o no podemos pretender entender la parte sustancial de lo que dijo. Y para mí no es así. Para mí es que si hay cosas sustanciales que él puede haber transmitido y que pueden seguir, se pueden entender, porque Aristóteles no tenía algo que yo no tenía, o sea, Aristóteles tenía la misma capacidad de razonamiento, entiéndase, digo, no me estoy comparando con Aristóteles, sino que tenía la razón, que es algo que compartimos con Aristóteles, tanto vos, Jonathan, yo y cualquier ser humano. Entonces, hay cosas en las cuales a esas mismas preguntas que nos hacemos ya hace 2500 años o más, si podemos entender las preguntas y nos podemos replantear las preguntas, ¿por qué no podemos pensar que parte de esas respuestas también pueden ser sustanciales y atendibles, y podemos hacer la diferencia entre lo sustancial y lo accidental de las respuestas? Sí, mira, te digo algo que pensé mientras vos esbozabas tu respuesta, es que justamente esto de pensar en términos de sustancial y accidental, un corpus aristotélico, qué es lo sustancial en él, qué es lo accidental, o pensar en la realidad en términos de sustancial accidental, o pensar un discurso, qué es lo sustancial o lo accidental en un discurso, eso es legado mismo del dispositivo que Heidegger llama la metafísica, digamos, es decir, el lenguaje se ha estructurado metafísicamente, y nosotros pensamos así, ese sería el ensamble, digamos. Estamos entendiendo la realidad en ese sentido, en tanto que eso. Y que la realidad sea eso, bueno, es lo que yo creo que los autores posmodernos han puesto en cuestión, digamos. Y me parece sano, no me parece algo malo ni peligroso, ni mucho menos. Me parece algo sano porque es, bueno, a ver, yo creo que la filosofía no es, por lo menos como la entiendo yo, no es bloques estancos de pensamiento, es decir, vino Platón, vino Aristóteles, Platón, hay continuidades y rupturas sutiles o no entre Platón y Aristóteles, luego llegó tal, luego apareció un Tomás de Aquino, después un Descartes, después un Kant, y así, hay continuidades sutiles o no, y rupturas sutiles o no entre uno y otro. No, yo creo que yo, como entiendo la filosofía, como trato de leerla, yo trato de leer problemáticas. Entonces yo entiendo que hay una continuidad lineal desde el problema, supongamos el problema ontológico, hay una continuidad lineal que se va desplegando a lo largo de la historia de lo que llamamos historia de la filosofía, que es el pensar ese problema. En ese sentido, los autores postmodernos, como le decimos nosotros, son una continuidad, o sea, son una consecuencia necesaria de ese mismo desenvolvimiento de pensar ese problema. Entonces no es que están desviando el problema o cambiándolo, sino que es la misma fuerza del problema, del pensar el problema, lo que desemboca en ellos. Eso es lo curioso, digamos, porque yo tengo una frase que una vez, digamos, es como una frase que una vez se me ocurrió, que es cuando la causa no reconoce el efecto, lo llama monstruo, ¿no? Cuando la causa no reconoce el efecto, lo llama monstruo. Entonces, yo creo que es un poco esto, digamos, o sea, no se están dando cuenta aquellos que defienden la filosofía clásica, etcétera, que lo que va a venir después es una consecuencia necesaria. No es necesaria la materialidad, es decir, el modo, pero el qué es lo necesario. No sé si me di a entender. Claro. Sí, te entiendo. Pero también ahí, en ese sentido, está usando conceptos metafísicos aristotélicos. Es que no se puede salir exactamente. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, pero te das cuenta, no, pero ¿será? Yo te hago una pregunta ahí, ¿será que no se puede salir de los conceptos aristotélicos porque Aristóteles dio en el clavo con la realidad? Y bueno, te lo pregunto, porque quizá parece que Heidegger
está diciendo, no, miren, ustedes están envueltos en una metafísica y esa metafísica lo está envolviendo y no lo deja pensar. Yo no sé, yo te pregunto si es que Aristóteles por ahí dio en el clavo, en lo que dio, y por eso es que el realismo aristotélico se dio hasta un sumum de tomista, y después vienen lo que se puede considerar en algunos clásicos como una serie de errores, ¿no? Pero bueno, esa puede ser otra forma de ver la cuestión, digamos. Pero Guille, si tenés en cuenta que el castellano que hablamos o nos habla, bueno, ya no sé en qué sentido decirlo, bueno, el castellano que hablamos viene del latín, y ese latín viene de un latín de un latín técnico, y ese latín técnico se construye al candor de las nociones aristotélicas. Bueno, no sé si Aristóteles dio en el clavo o no, pero que el lenguaje que hablamos nosotros, la lengua que hablamos nosotros, está, digamos, tiene su raíz en términos aristotélicos, eso está claro. Y ahora que porque, digamos, la palabra esencia, somos aristotélicos, otra cuestión. Yo lo que estoy diciendo es que simplemente el lenguaje es el dispositivo mismo con el que vamos hacia la realidad y con el que el pensar adviene en tanto que se objetiva, y ese pensar es heredero de la metafísica, del pensar metafísico de Platón y Aristóteles. Que no está mal la metafísica, nadie está diciendo que está bien o mal, simplemente empezaron diciendo, yo simplemente tomo esta postura, digamos, ustedes empezaron diciendo, los posmodernos erran en la pregunta, esquivan la pregunta, tienen como intenciones particulares, subjetivas, intereses particulares cuando van a leer Platón y Aristóteles, y no quieren entender lo que hay de realidad en esas doctrinas, etc. Y yo simplemente les digo, los posmodernos son la continuación necesaria de la problemática de la filosofía. O sea, desemboca en eso. Ciertamente la fenomenología del espíritu tiende a ver que cada instancia del proceso en el devenir del pensamiento es necesaria, ¿no? Convierte lo contingente en necesario y va articulando la historia de la filosofía como el desfile de las opiniones, dice Hegel, ¿no? El desfile de las doxas, de las opiniones, hasta que se configura el saber absoluto que es Hegel, ¿no? Hegel, y esto lo decía Heidegger un poco, Hegel es a la luz y a las sombras de Hegel todavía hoy pensamos. Y ciertamente la filosofía se fue construyendo así, como el desfile de las opiniones concatenadas, donde parece que el filósofo tiene que tomar el último eslabón de las opiniones, de la historia de las opiniones, y decir otra opinión más, y dar otra opinión más, ¿no? Como que si en el fondo, bueno, la vida fuese una cosa en sí, que es incognoscible, y lo único que tenemos nosotros para nadar en esa incertidumbre es opinar. Opinar. Y cada uno tiene derecho a tener su opinión. ¿Quién dice que una opinión es mejor que la otra? ¿Quién dice que una opinión es más verdadera que la otra? ¿Quién dice que una opinión es más adecuada que la otra? ¿Quién dice que una opinión es más conveniente que la otra? Si en definitiva todas las opiniones son respetables. Entonces, en este desfile de opiniones en las que se convirtió la historia de la filosofía, yo creo que cabe la pregunta, no si la filosofía es eso, porque es eso, hoy la filosofía es eso, es el desfile de las opiniones, es la góndola de la historia de la doxa, ¿no? Como diría Aristóteles, de la doxografía, ¿no? Es una doxografía, es una escritura acerca de las opiniones que tuvieron los filósofos sobre tal o cuales cosas, digamos.
yo tengo derecho a opinar otra cosa. La filosofía hoy se convirtió en el reservorio del, pero las cosas pueden ser de otra manera. ¿Quién dice que 2 más 2 tiene que ser 4 necesariamente? Eso está dentro de la lógica unívoca e idéntica de Aristóteles. ¿Quién dice que no se puede crear otra lógica? ¿Quién dice que el derecho es eso? ¿Quién dice que la verdad es eso? ¿Quién dice? Claro, con esta especie de petición de principio, esta especie de juego de artilugio argumental, de decir, ¿y quién dijo que tal cosa? ¿Y quién dijo que tal otra? ¿Y quién? Bueno, no se resuelve el problema. Simplemente se utiliza una argucia para salir del paso y volver a refugiarse en la opinión. Volver a refugiarse en el supuesto derecho que tenemos nosotros a dar una opinión más en la historia de las opiniones. Pero Guille decía algo interesante. Con Aristóteles nosotros compartimos dos cosas. Primero, las cosas son las mismas. El hombre es el mismo. Seguimos teniendo 2 bracitos, 2 piernas, 2 nalgas, una cabeza. El hombre sigue naciendo del vientre de la madre, sigue muriendo y siendo enterrado. Le sigue sucediendo al hombre la muerte, el amor. Le sigue sucediendo al hombre la tragedia de la pobreza, el dolor, la angustia, el miedo a la muerte. Es decir, vos fíjate que las cosas son las mismas. Hoy tenemos celulares, Aristóteles tenía las charlas peripatéticas. Bueno, saludamos a Enrique Juvenal, que nos ve de la Universidad de Brasil, Román Capa, mi querido amigo, que nos ve desde Chile, saludamos a Néstor desde el sur de Argentina. Compartimos el 90% de las cosas en las que Aristóteles transitaba, también transitamos nosotros. Transitamos la vida, el amor, la libertad, la muerte, la tragedia, el dolor, la angustia, la enfermedad. El cuerpo es el mismo. Pisamos un piso, vivimos debajo de un techo, tenemos una cultura, vivimos en una polis. Las cosas son las mismas para todos, ¿no? Las cosas son las mismas para todos. Y como el concepto es la captación de la cosa, el concepto no es el derecho que yo tengo a hablar de las cosas, a decir las cosas que yo quiera, digamos. Por eso en lógica hay conceptos verdaderos, proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. Porque la proposición verdadera dice de lo que es y de lo que no es. Y eso es tan intuitivo que nosotros vivimos así. Yo le contaba el otro día a Guille mi experiencia, ¿no? Yo vivo en la verdad. Y la verdad de la vida es la verdad intuitiva. Y la verdad intuitiva es la de la adecuación. Ese es el concepto de verdad más vital, porque es el más natural. Fíjense ustedes, si Guille no se adecua a cómo usar un cuchillo, se puede cortar el brazo. Si Guille no se adecua a cómo manejar un auto, se muere, choca y se muere. Si Guille no se adecua cómo caminar en la calle, cómo cruzar la calle, lo chocan y se muere. Si Guille no se adecua a cómo salir de una casa, se queda encerrado en la casa, no sale por la puerta. Esta vivencia intuitiva de que nosotros para vivir y para vivir bien nos adecuamos a las cosas, es por de pronto el concepto de verdad más vital. Yo le llamo así el concepto vital de la verdad, porque es el concepto que utilizan los niños para vivir, que utiliza un cocinero para cocinar y no cortarse con el cuchillo el dedo, que utiliza una persona cuando va conduciendo un auto para no chocar. ¿Por qué? Porque la realidad me dice que ahí viene un auto y que si yo me enfrento al auto, choco con el auto, me muero. Es decir, fíjate vos que nosotros en nuestra vida, para vivir bien, nos tenemos que adecuar a las cosas.
En nuestra vida nosotros no vivimos diciendo, ah, bueno, no, pero yo tengo derecho a construir un concepto para emanciparme de la realidad y hablar de las cosas y decir, y cada uno dice lo que quiere y dice a su manera. Vos fíjate que esta filosofía, que parecería que vos te estás defendiendo, no puede construir una sociedad. De hecho, la sociedad no se construyó con ese tipo de filosofía. Lo poco que queda de sociedad en el mundo se construyó con este otro tipo de filosofía, con esa gente que se trataba de adecuar a las cosas. Y yo creo que si bien hay otros conceptos de verdad que pueden ser complementarios a el de la adecuación, este concepto de verdad, que es el de la adecuación, es el analogado principal, es el que debe ser tomado a la litera, a la letra, porque es el más vital. Es decir, nosotros los hombres, antes de poder hablar del ser, primero tenemos que vivir, y para vivir nos tenemos que adecuar a cómo funciona la sociedad, a cómo funciona la naturaleza. Es decir, el árbol tiene un funcionamiento, el rayo tiene un funcionamiento. Si yo no conozco cómo funciona el rayo, me parte el rayo. Entonces, qué interesante y qué necesario que es poder adecuarse a las cosas para poder seguir viviendo, ¿no? Y entonces yo a partir de ahora le llamo al concepto de verdad, de adecuación del pensamiento con la cosa, le llamo verdad vital. Es la verdad de la vida. Aquel que atente en contra de la verdad vital está en contra de la vida. ¿Por qué? Porque no nos pone a nosotros frente a la realidad, sino que, por el contrario, trata de crear una especie de placenta en la cual nosotros evitamos enfrentarnos a la realidad. Y eso es un poco la definición de la obra de arte que da Nietzsche en El origen de la tragedia, ¿no? Cuando él dice, nosotros tenemos el arte para no sucumbir en la verdad. Y esta idea de que el arte, la poiesis, ¿no? La producción, todo lo que produce, porque la poiesis es lo contrario a la mímesis, ¿no? En la mímesis nosotros imitamos la naturaleza. En la poiesis nosotros construimos una lógica, construimos un nuevo orden. Bueno, es interesante pensar cómo este nuevo tipo de filosofía contraintuitiva, ahí está la palabra que estaba buscando, contraintuitiva, es un desafío. Yo rescato lo que decía Guille, porque para mí Guillermo Ramadán es un ejemplo, ¿no? de pensamiento en este sentido. Él no hizo la carrera de filosofía, no cursó un trimestre de filosofía, pero él hace filosofía intuitiva. ¿Qué significa filosofía intuitiva? Que todo lo que él va sabiendo, lo va sabiendo por contraste con la realidad. O sea, Guille no está preso de la fenomenología del espíritu, entonces él no quiere dar otra opinión más en el desfile de opiniones. Guille lo que trata de hacer es poner en paréntesis la tesis de efectividad de esa góndola de opiniones y acercarse a la realidad, confiadamente, sabiendo que no sin errores, no sin problemas, no sin esfuerzo, no sin sacrificio, se puede conocer. Y me parece que esa manera de encarar la filosofía diciendo que lo único que tenemos en común en la filosofía no son los textos, sino que también nos da a conocer una filosofía de razón vital, que es una verdad vital, que nos sirve para seguir viviendo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, Guille, ¿vos crees que es posible salir, y después ya le pregunto a Gunther también lo mismo, ¿ustedes creen que es posible salir de la historia de la filosofía como esta tradición a través de la cual nosotros tenemos que dar otra opinión más para agregarle un capítulo más a la historia de las opiniones? ¿Ustedes creen que esa es la única manera de hacer filosofía? Porque en definitiva, esa manera de hacer filosofía, que es decir, los posmodernos devienen de los modernos y los modernos de los medievales, y son instancias que se van forjando necesarias,
es la filosofía de la polimatía, de aquel que quiere conocer las opiniones de todos los filósofos y estar al tanto de las últimas opiniones para estar en la cresta de la ola, ¿no? Me parece, no sé si me parece peligroso. Me parece que un posmoderno no es peligroso, es peligroso el político que se toma en serio a los posmodernos, ¿no? Pero los posmodernos están en las galerías de arte. La verdad que no son peligrosos. Yo diría que el político, cuando se toma en serio a alguien que no habla en serio, sí es peligroso. Yo respecto de lo que estabas diciendo, Joana, y respecto de este devenir, de alguna manera, la filosofía, como dice Castellani, es dialéctica, ¿no? O sea, digamos, es discutidora, siempre tiende a eso, ¿no? Y contra alguien tiene que discutir. Y como la filosofía contra alguien tiene que discutir, tiene que encontrar, digamos, siempre ese, a quién le va a pegar palos, diría de vuelta Castellani. Y bueno, y también está hecho por hombres históricos, hombres finitos. Y que seamos finitos e históricos nos pone en una situación, si se quiere, contradictoria con respecto a lo trascendental. Entonces lo trascendental nos interpela y tenemos que poder de alguna manera adecuar esto de lo histórico y lo trascendental. Entonces, siempre existe esto del devenir, siempre va a existir, como dice Gunther, los que vengan van a ser causa de alguna manera del pensamiento que ha transcurrido hasta ahí. No sé si Gunther te entendí bien en ese sentido y para mí está acertado. O sea, como que hay que hacerse cargo, ¿no? Pero bueno, yo en particular veo que existen pensamientos que nosotros podemos catalogar de verdaderos. Digo pensamientos por no decir filosofía, pero existen verdades que uno puede apresar o puede aprender de alguna manera, formar parte de. Y, y luego existe lo contingente y donde vivimos y que nosotros también somos seres contingentes y bueno, y vivimos en esa dialéctica, en ese mundo y por ende siempre vamos a tener opiniones y quizá no opiniones, quizá podamos decir, bueno, filosofías, no al estilo doxográfico, sino sencillamente pensamientos serios, digamos, y no meras opiniones como flatus vocis, que van a ir deviniendo porque nos constituyen como seres históricos. Ahora, el problema sería que solamente esa parte tome la hegemonía del pensamiento y no podamos ver lo trascendente del asunto, ¿no? De las ideas, digamos, si se quiere. Entonces, o de las verdades. Y bueno, qué sé yo. Por ahí lo veo yo. No sé, según vos qué pensás. Bueno, yo creo que Jonathan tiene una forma de argumentar en favor suyo que es bien curiosa, digamos, él argumenta sus ideas poniendo en ridículo lo contrario, ¿no? Que ya lo hacía Parménides con la reducción al absurdo, que se llama ese método. Eso a mí me parece como un método en Jonathan curioso, simpático, pero que no está poniendo sobre la mesa la realidad, simplemente está diciendo, si es lo opuesto a lo que yo defiendo, es un absurdo. Y la realidad es que hay mucha gente que vive en el absurdo, y la vive, y vive en ese absurdo, y hace su vida en ese absurdo, y es realidad, eso. Por ejemplo, Por otro lado,
Jonathan se la pasó hablando de que, bueno, de que sería toda la posmodernidad sería una doxografía, algo así dijo, una sátara de una opiniones tras opiniones tras opiniones, y a mí me parece que lo que hizo él fue opinar también. Entonces veo que cae en lo mismo que los posmodernos que él denuncia. De hecho, cuando dice que la verdad la verdad como adecuación, él la cambia a una razón vital. Bueno, es una opinión, no es otra cosa, digamos, y el salto que él da para mí no está justificado, digamos, porque que yo tenga que adecuarme a usar un cuchillo para desgrasar un pedazo de carne como hace el carnicero, tenga que adecuarme a usar un cuchillo para preparar un asado, es cierto, pero no estamos hablando de verdad ahí. Yo creo que ahí estamos hablando más de lo que Heidegger entiende como comprensión preontológica. ¿No? Otra cuestión, no, porque la verdad es la adecuación, es decir o pensar en sentido medieval, lo digo, aristotélico, perdón, decir o pensar lo que es cuando es y lo que no es cuando no es. Pero no tiene que ver en el uso de un cuchillo, de un instrumento. Es otra cuestión. Yo creo que hace saltos muy grandes, Jonathan, que digamos, se comprenden de suyo, son obvios, porque él se sitúa en una posición obvia para argumentar. Pero esa posición obvia de la que él argumenta no da razones de nada de la vida, no la explica. Simplemente dice, es obvio que tenemos dos brazos, que tenemos, como dijo, 4 extremidades, 2 nalgas, una cabeza, que estamos parados en un suelo, que caminamos sobre un suelo. Bueno, eso es obvio. A ver, Deleuze creo que se suicida, si no me equivoco, se pega un corchazo. Deleuze para pegarse el corchazo sabía usar la pistola. Eso es obvio. Y Deleuze no te diría, no, mira, no me puede matar porque dudé de cómo usar la pistola, o puse en crisis cómo usar el arma. Así que yo lo que pienso es esto. Yo leo la filosofía como problemas y me voy dando cuenta que esos problemas se van desarrollando en la historia y hay una linealidad y una continuidad en cómo se desarrollan esos problemas. Es decir, Descartes toma la posta donde la dejó el anterior y así. Kant va a tomar la posta, Nietzsche va a tomar la posta, Hegel va a tomar la posta, Heidegger va a tomar la posta de donde quedó el anterior. Por eso la filosofía es un fuego perenne, digamos. Es la sabiduría perenne. Entonces, los posmodernos son la consecuencia necesaria de lo que ya empezó, como dijo Heidegger una vez, la bomba atómica explotó en el poemio de Parménides. O sea, ya explotó ahí la bomba atómica y todo lo que viene después es una consecuencia necesaria de esa problemática. Mira. Entonces, los posmodernos son, yo creo que, yo conozco, no soy un experto en posmodernidad, conozco muy poco, de hecho he leído algunos y he leído muy poco de toda la producción posmoderna que hay, o de los que se llaman posmodernos, o lo que llamamos posmoderno, pero creo que Jonathan está en la misma condición mía, o sea, no está entendiendo qué es la posmodernidad, y ninguno de nosotros lo está entendiendo, lo estamos atacando, pero no estamos entendiendo cuál es su reclamo, su pregunta, y a mí me parece justa. Porque, como digo, es la consecuencia de todo lo que vino antes. Pero los posmodernos no hacen preguntas políticas. No se centran en la política. Deleuze, por ejemplo, sería una persona que lleva todo a lo político, pero no. Derrida no creo que sea así. Foucault sí, bueno, no es tanto lo político, sino es el poder, bueno. Y ahí hay tanto otro. Bátimo no va por ahí, por ejemplo. ¿No voy a decir que no? No creo que todo se reduzca a la política. O sea, pensar en reduccionismo es caer en una falacia, digamos, tomar la parte por el todo. No, te pregunto, pero si lo central, vamos a hablar de lo central en la posmodernidad, en un pensamiento posmoderno, no termina deviniendo en la exigencia de cambios políticos. No, es una lectura, es una opinión, es tu opinión. Te pregunto, te estoy preguntando. Es tu opinión. Es que no es mi opinión, es una pregunta. ¿Me entendés? No, te estoy preguntando. Bueno, pero toda pregunta es una afirmación, ¿no? Toda pregunta ya alumbra un sentido y busca algo. Entonces también una afirmación. Sería tu opinión.
No, yo creo que reducir los posmodernos a eso es un error, digamos, no todos los posmodernos se resumen a una cuestión, a un interés político, a una cuestión política. Claro. Algunos sí, otros no. Deleuze sí, por ejemplo. Todo Deleuze, Sí. no lo sé. Claro. O sea, no Igual, sé si podremos ver algún gran metafísico posmoderno. ¿Podríamos y ya nombrar no, ya, alguno? a ver, yo tengo mi propia, a ver, yo tengo mi comprensión de Heidegger, mía, ¿no? Que es lo que yo me siento a leer Heidegger y voy entendiendo y se me va abriendo el texto a mí según lo que yo le pregunto, según lo que comprendo, según cómo voy hilando las ideas, etc. Yo entiendo que Heidegger no está diciendo hay que destruir la metafísica, como dicen muchos y se repite mucho. Yo creo que Heidegger está diciendo, bueno, a la luz de poder clarificar qué es lo que decimos cuando decimos ser, cuando dispongamos de un concepto, que es lo que está buscando Heidegger, que no lo logra en Ser y Tiempo, ya lo sabemos todo, cuando dispongamos de un concepto de ser, recién ahí salgamos a hacer metafísica, pero no la hagamos antes. ¿Se entiende? Claro. Igual. Pero un concepto de ser es, digamos, una contradicción, ¿no? No. Lo que es una contradicción no es una contradicción. A ver, lo que es un error ¿No? es pensar al ser como concepto, pero disponer de un concepto de ser no es una contradicción. De hecho, es una formulación. Claro, son dos cuestiones distintas. El ser como concepto que un concepto de ser. Son cuestiones distintas. Heidegger eso va a ir tratando en Ser y Tiempo. Y va a ir, va por ahí, digamos. Él mismo lo dice. Disponer de un concepto de ser, llegar a un concepto de ser, forjar un concepto de ser. Claro. Que sea, digamos, el resultado, digamos, de esta aventura de preguntarnos por el sentido del ser, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad, como dije, digamos, o sea, me parece que denuncian algo en lo que ustedes mismos caen, digamos, o sea, denuncian que es opinología y ustedes mismos caen en esa denuncia. No sé portugués, ¿alguien traduce? Si la filosofía y el arte posmoderno traen consigo los dramas humanos contemporáneos. Pienso que esos filósofos deben ser leídos o honestamente discutidos. Sí. Y bueno, sí. Bueno, estoy de acuerdo con... Bueno, eso es lo que yo te digo, vos, por supuesto, por ejemplo, vos no podés dejar desconocer la historicidad del pensamiento. En eso estamos de acuerdo. El problema es cuando solamente vos considerás que el pensamiento es histórico. O sea, que solamente es un devenir. Solamente es la consecuencia y la causa de... En ese sentido. No, yo nunca dije eso. Yo dije, No. Yo simplemente dije que... A ver, contame. La Problemática, que son la consecuencia de qué. La problemática, la que arriba la posmodernidad, es una consecuencia lineal de los problemas tal como se lo han ido tratando en la historia de la filosofía. Es decir, esto no es a ver quién viene y tiene el mejor sistema que explique. Esto es continuar la problemática originaria de la filosofía, que es la ontología, creo yo. Para otros será otra cuestión, para otros no será la ontología no será nada. Yo leo como Heidegger la historia, ahí me posiciono como estoy leyendo, y leo que la problemática de base en la filosofía es la ontológica. Claro. Ahí comparto. Sí. Ahí te hago una pregunta, Gunther. Bueno, tomando lo que decía Guille un poco, ¿no? Efectivamente, yo no pienso que digamos, que es poco valorable tocar los temas contemporáneos, pero pienso que si alguien no toca los temas contemporáneos y sin embargo piensa bien, puede hacer buena filosofía. Y yo le llamaría buen filósofo a aquel que no conoce el giro lingüístico, que leyó a Derrida, que no sabe lo que plantea Foucault y sin embargo
ha podido desentrañar la estructura del universo. Me parece que, bueno, yo le llamaría buen filósofo a alguien, por más que no haya leído ni siquiera a Platón o Aristóteles, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que Gunther ha dicho, este es el mejor filósofo de Salta, o este es un gran filósofo, o este es el mejor filósofo que yo conocí. Cuando vos calificás de buen filósofo, ¿cuáles son las propiedades del buen filósofo? ¿Qué es lo que tiene el filósofo para ser el mejor filósofo? En este caso vos decís Heidegger, vos resolvés muchas cuestiones con Heidegger, ¿no? O desde Heidegger. ¿Por qué es Heidegger el mejor filósofo? O cuando vos decís, este es el mejor filósofo de Salta, que lo dijiste muchas veces de algunas personas que conociste, ¿por qué decís que es el mejor? ¿En qué sentido alguien es el mejor en filosofía? ¿Qué hace el mejor en filosofía para ser el mejor? Bueno, diste en el clavo en qué sentido lo digo. O sea, lo he dicho de muchas personas y lo digo en diferentes sentidos. Si me sitúo como alguien que conoce la historia de la filosofía, bueno, acá en Salta hay gente que sabe muchísimo de historia de la filosofía. Y bueno, acá, por lo menos los que yo conozco acá en Salta, en mi provincia, son los mejores. Son los que más saben historia de la filosofía. En ese sentido. Después me encontré una vez un chango que me dejó temblando. Que la verdad razonaba, tenía una sutileza en su razonamiento, una forma de preguntar. Y dije, este realmente es mejor que yo, este es el mejor filósofo. No es que yo sea bueno, sino que este es mejor que yo. Reconocéis que este es mejor que yo, es más sutil, más profundo, preguntándose. Y dije, bueno, este chango es una luminaria acá en Salta. No sé si eso responde a tu pregunta, digamos. Después me habías hecho otra pregunta, que era, ¿por qué pienso que Heidegger, me dijiste, es el mejor? ¿Puede ser que me preguntaste eso, Jonathan? Sí, o por qué resolves temas desde la autoridad de Heidegger. Y porque vos me decías a mí que cuando yo le llamo a la verdad como adecuación, verdad vital, Sí. vos me decís, esa es una opinión. Y sí, y si es una Bueno, opinión, no lo es. demostrame en la realidad que eso no es así, que uno no vive desde la adecuación, porque efectivamente uno se adecua a la realidad cuando la piensa, a la realidad, es decir, Sí, yo pero aunque para no mover. diga la proposición enunciativa, aunque yo no diga la proposición enunciativa, esto es una puerta, yo cuando estoy por salir por la puerta, yo tengo en mi cabeza el enunciado. Tengo en mi cabeza el enunciado. Y bueno, Y John, es si la vos verdad tenés. intuitiva y es la verdad natural, porque uno vive de esa manera. Yo no sé si vos vivís de otra, yo no estoy diciendo que es la única concepto de verdad, pero sí que es el concepto de verdad vital natural, porque en la Sí, bueno, naturaleza los niños se desenvuelven en ese tipo de verdad. Y cuando no lo bueno, hacen, se golpean, se caen, se rompen, se ensucian. vos estás trasladando algo que no es a otra cosa. Que te estoy diciendo que vos lo que estás haciendo es pasar el concepto de adecuación, decir lo que es, y decir y pensar lo que es cuando es y lo que no es cuando no es. Vos lo estás pasando en plan intuitivo, y eso no es así. Eso no es intuición, eso es trabajo eso es fruto de conocer la cosa, no es intuición. Por ejemplo, si yo voy a comer y agarro los dos cubiertos y empiezo a razonar eh, en adecuación, en el sentido aristotélico, empiezo a razonar y decir, tomo el tenedor en este sentido para pinchar la carne acá y el cuchillo acá para cortar, no puedo hacer nada, hermano. Eso está claro. Eso se maneja de una precomprensión. Es una cuestión, como vos decís, intuitiva, pero vos estás pasando de un lado a otro. Yo creo que ahí está tu error, digamos. Vos te digo que una opinión. O sea, ¿de dónde Aristóteles dice que la adecuación, o los medievales, la veritas, como adequatio intellectus et rei, es intuición? En ningún lado. Vos es un exabrupto tuyo, hermano. Eso no es intuición alguna.
Porque si fuera intuición, todos nos moveríamos siempre en la verdad. Y el Dasein, como dice Heidegger, es de camino de error y de verdad. El Dasein puede caminar por el camino del error o el camino de la verdad. Si fuera intuición, todos caminaríamos por la verdad. Pero Jonathan, o sea, caíste en un error grave, hermano. Ahí te voy a buscar la metafísica. Ahí voy a buscar la metafísica, donde sí, Aristóteles habla del sentido común como punto de partida de la filosofía. No, pero el sentido común es otra cosa, Jonathan. No me cambié los temas. A mí, hablame de lo que estás hablando. No me empecé a saltar de una cosa a la otra para dar razón. Vos me estás diciendo que la adecuación es una cuestión intuitiva y yo te digo, ¿cómo va a serlo? Todos nos moveríamos la verdad siempre, hermano. Se cae de maduro lo que estás diciendo que es un error. No, lo que yo no... Sí, eso has dicho. No, pero yo no... No, yo lo que te estoy diciendo es, las personas cuando viven bien, viven adecuadamente, se adecuan a las cosas. Y dije, nosotros no estamos condenados, no estamos condenados a adecuarnos a las cosas. Yo puedo no adecuarme a la realidad y no vivo bien. No vivo bien porque no uso bien las cosas. Es el sentido más laxo y más nato. De verdad, ¿no es cierto? Porque, claro. Hermano, estás mezclando las cuestiones. Disculpame, si vos me hablas de verdad, no me podés hablar de intuición, porque si la verdad fuera una intuición, o todos captamos inmediatamente la verdad, o vivimos siempre en ella, en el sentido de que no nos movemos en otro lugar porque vivimos intuitivamente, digamos. ¿Qué es lo que llama Heidegger precomprensión? Es decir, yo no me siento a pensar cómo usar el cubierto o cómo abrir la puerta. Yo abro la puerta y salgo afuera. No me pongo a pensar, mi mano está acá, tengo que llevar la mano hacia adelante, tomar la puerta, abrir la puerta, porque si no, nunca completo la acción. Lo que hay que hacer con esa verdad es explanarla. Bien, yo le puedo traer un texto a colación de esto, me parece que está interesante. Sí. Dice Castellani, cuando habla del origen del concepto de ser, ¿sí? Dice, este concepto que penetra todos los otros y bajo el cual consideramos todas las cosas, no lo adquirimos ciertamente por discurso o raciocinio, que es conocer algo por algo. Está allí, en todos nuestros conocimientos, y cuando empezó y de dónde, no podemos decirlo, ¿sí? Ahora dice bien, miren lo que dice. El intelecto, con respecto al ser, está siempre en acto. El ser es objeto formal del intelecto, dicen los aristotélicos. Es evidente, y acá está la parte interesante, que creo que puede traer un poquito de luz, ¿no? Es evidente que este concepto es inmediato, de manera que se puede hablar de una intuición intelectual, entre comillas, en el hombre, como hablan algunos modernos. No es el sentido de que sea una idea innata o que esté en la mente antes del conocer sensible, pues nada hay en el intelecto sin pasar por los sentidos, sino como una percepción intelectual necesaria, trascendente y simultánea a la percepción del qué, de las cosas sensibles, que es el objeto propio del intelecto humano. A mí me parece bien interesante cómo acá hace la distinción, digamos, de intuición intelectual y de que no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Entonces, no sé si es que estamos haciendo las distinciones correctas en esta discusión. ¿En qué sentido lo decís? No te estoy entendiendo. Y porque Jonathan está hablando de que alguna vez vos, Gunther, en el programa, ¿te acordás cuando fuiste al programa de Palabra y Verdades en Canal 7? Dijiste, en realidad todos vivimos en la verdad, no podemos escapar de la verdad. Sí. Que es algo que a mí me gustó, me impactó en ese momento. Y yo creo que ahí está hablando Jonathan en el sentido de que uno tiene una adecuación a las cosas, entiende esencias de las cosas, porque en ese sentido te está hablando como aristotélico, entiende las esencias, al entender las esencias entiende las utilidades de las cosas y las utiliza en función de las esencias que tiene, digamos. Básicamente se mueve en ese sentido de verdad
preontológicamente, si querés. Ahora, lo que pasa es que después cuando sería bueno pensar en qué sentido de verdad estamos hablando, ¿viste? Porque por ahí está el tema, ¿no? No estamos entendiendo todavía si Jonathan está hablando en sentido de verdad y el mismo que vos le estás pidiendo. ¿Me entendés? Podríamos, digamos, pasar a interpretar en ese sentido qué es la verdad, porque uno puede tener errores, evidentemente puede tener errores, y puede utilizar algo de manera diferente a la que debería ser utilizado y cortarte el dedo, ¿me entendés? Porque no sabías. Es más, te pasa muchas veces que uno dice, uy, la verdad que no entendí e hice mal, me moví en el error. Y bueno, y pasa, sobre todo cuando somos chicos. Y vamos haciendo prueba y error en muchos sentidos, digamos, y vamos conociendo las cosas de esa manera. Entonces, pero eso no implica que no vivas en la verdad, en el sentido de intentar adecuarte a la realidad de las cosas. Eso es lo que planteo, digamos, no tiene que ver con el error. Ahora, hay gente que efectivamente y adrede quiere vivir en la no adecuación. Y bueno, hay gente que lo hace, sí, lo hace. Totalmente, eso sí, es cierto, digamos. No necesariamente viven en la adecuación. ¿Cómo la no adecuación? O sea, una persona que tiene un cuchillo y tiene que comer y tiene un tenedor, ¿cómo no se estaría adecuando según la verdad, como vos decís? No lo entiendo, digamos. O sea, yo creo que son temas distintos. O sea, trajiste un texto que la habla adecuación. sobre el ser. Trajiste un texto que habla sobre el ser y sobre esa precomprensión en la que todos nos movemos ya desde siempre, en la medida en que el pensar está en acto. Eso lo comparto, eso es Castellani, pensando a Aristóteles, si no me equivoco, Sí, y sí. es también lo que diría Heidegger. Heidegger va por el mismo camino, digamos, justamente porque los dos están leyendo a Aristóteles. Ahora, que la verdad sea una intuición, como dijo Jonathan, es lo que estoy cuestionando. Si la verdad fuera una intuición, ¿qué es una intuición? Entonces, perfecto, ahí está, eso está buenísimo, dale. Empecemos, ¿qué es una intuición, digamos? La intuición es algo que se capta de a buena y a primera. ¿Sí? Ajá. Ahora, si yo captara yo tengo unos auriculares acá, ahí están los auriculares. Si yo captara la verdad de los auriculares de buena y a primera, bueno, la verdad sería una intuición, al menos en este sentido. Yo no capto la verdad de los auriculares de buena y a primera, yo capto que son auriculares. Ahora, la verdad de los auriculares no la capto, hermano. Ahora, ¿hay intuiciones intelectuales, Gunther? ¿Cómo? ¿Hay intuiciones intelectuales? Intuiciones intelectuales. El ser creo que sería una intuición intelectual. No sé si está bien formulada, pero bueno. Creo que el ser es una intuición intelectual, sí. Si se puede decir en esos términos, digamos. Sí, ¿no? Podrías, ¿no? Jonah, ¿qué hace? Buscan Aristóteles. Estoy buscando en Ser y Tiempo, donde Heidegger dice, porque yo lo escribí acá en mi primer libro, lo tengo citado, entonces estoy buscando la cita porque no me voy a poner a leer Ser y Tiempo ahora, donde él dice justamente esto, que la raíz y el fundamento de la filosofía en Occidente es la intuición. Y bueno, intuición, desde Platón hasta Heidegger, es la captación inmediata de las cosas, ¿no? De hecho, la fenomenología de Husserl, de la cual depende la fenomenología hermenéutica de Heidegger, es la intuición eidética, ¿no? ¿Y qué es la intuición eidética? Poner entre paréntesis el mundo como problema. Perdón. En ese sentido, nosotros captamos intuitivamente las cosas, significa inmediatamente. Sí. No a través de un proceso de reflexión, sino que las incorporamos y las tenemos incorporadas. Esa es la actitud natural. Por eso es que Gunther se da la cabeza pensando, ¿y quién se va a cortar el dedo con el cuchillo? Aunque bueno, hay gente que puede hacerlo por torpeza. ¿Por qué la mayoría de nosotros podemos abrir
y salir por la puerta, defecar en el inodoro, buscar el cubito de hielo en el freezer y no qué sé yo, en el ropero, porque nosotros nos damos cuenta que para vivir nosotros tenemos que pensar, conocer y adecuarnos a lo que las cosas son. Por eso le llamo razón vital, le llamo verdad vital, porque aquella filosofía que sostiene que el conocimiento de las cosas es problemático y que lo único que tenemos no son los hechos, sino las interpretaciones de los hechos, bueno, si yo ya sostengo que no hay hechos, sino interpretaciones de los hechos, ¿yo a qué me tengo que ajustar? ¿A qué interpretación me ajusto si no hay hechos, si no hay cosas? No, pero Jonathan, a ver, yo ya me tengo que ir. Yo me tengo que ir, pero yo creo que estás metiendo mano en el baúl de frases filosóficas para justificar algo que estás distorsionando todo, hermano, porque Nietzsche, esa frase que es nietzscheana, que sabemos todo, no va en ese sentido. Simplemente estás tomando una frase y argumentando, usándola para argumentar y defender un punto de vista. Pero bueno, yo, Chango, los dejo porque me tengo que ir a hacer cosas. Ya llevamos una hora y cuarto casi. Y bueno, yo me tengo que ir, disculpen. Así que les dejo un saludo y un saludo a todos. Nos vemos. Dale, Nos vemos. Dale un abrazo. Dale, gracias, che. Chao. Bueno, Guille, querido, bueno, estuve más tranquilo que la otra vez con el debate con Pairetti y con Pouviersin. Pero sinceramente, sí. ya no vamos a hablar de la temática porque se fue Gunther. Sí que es un desafío interesante pensar, digamos, yo intuyo que la posmodernidad, cuando quiere plantear el tema de la posverdad, de que la verdad es violenta y todas estas cosas de la verdad, como que la verdad es totalitaria, dogmática, etcétera, etcétera, yo pensaría que para ellos la verdad es una tragedia, ¿no? Siguiendo la tesis de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, tenemos el arte para no sucumbir en la tragedia, ¿no? Claro. O sea, no queremos sucumbir en la verdad. Y para no sucumbir en la verdad, nosotros creamos la obra de arte. Y bueno, me hace acordar de Slaughter, escuchaba, ¿no? Vos tenés un libro de Slaughter. Claro, los hijos tremendos de la modernidad. Claro, cuando dice que es imposible enfrentarte a la verdad, o algo así dice, ¿no? Que es demasiado así dice duro. A la tragedia. Y hace rato escuchaba de nuevo al argumento de Darío Strugenbuchen en el Congreso de la Nación para defender el aborto. Y él decía, en las cuestiones sociales no debe haber metafísica, sino política, dice él. O sea que a nosotros no nos interesa la verdad de las cosas, que es incognoscible. No se puede conocer. ¿Ah? ¿Cómo? Pero en el argumento él dice algo interesante, dice, o sea, algo interesante para nosotros, que lo estamos analizando. Él dice, política no metafísica, porque en la metafísica nunca hemos podido ponernos de acuerdo. Mirá el argumento que usa. Como si la metafísica sería relativa. Así dice, y entonces él plantea lo siguiente, él dice, en la democracia la verdad es violenta y totalitaria, porque instala una interpretación de las cosas como la única válida para la sociedad. Como en la democracia todas las interpretaciones tienen que caber, hacer verdad y hablar de verdad en la democracia es totalitario, es dogmático, es absolutista, es violento. Entonces, me resulta muy interesante porque es una filosofía contraintuitiva. Es decir, si yo me acerco al campesino y le digo como Descartes,
esa vaca no existe, ¿no? O dude de esa vaca, o ponga en duda si la vaca existe o no existe, esa actitud de sospecha es contraintuitiva. Contraintuitiva. Y mira lo que nos dice Enrique Juvenalde de Brasil, mira, léelo. Cuando en la actitud de la intuición el filósofo pone principalmente en juego sus facultades intelectuales, entonces tenemos la intuición intelectual. Este debe ser de García Morente. Ajá, claro. Uh-huh. Sí, él empieza hablando en el libro que tiene de lecciones preliminares de filosofía, lo primero que hace es hablar de la intuición. Mira vos. Uh-huh. Así que, bueno, para mí es un desafío, porque la batalla recién empieza, ¿no? Fíjate vos de contraintuitivo que es esto, que nosotros tenemos que defender lo intuitivo. Tenemos que defender la capacidad natural de intuirle a las cosas. Claro. O sea, yo tengo que defender que mi hija Sofía, cuando sale por la puerta, está intuyendo bien el ente. Yo tengo que defenderlo. Fíjate vos cómo estamos en el momento histórico decisivo, que la necesidad de probar lo evidente, que es imposible. Y lo dice Aristóteles. Aristóteles dice, no intenten probar lo evidente, que es imposible. Porque frente a lo evidente, la única actitud es la de la voluntad, no la de la inteligencia. Frente a la evidencia, la única actitud que cabe es la voluntad de aceptar lo evidente, o de rechazarlo, o de negar lo evidente y decir, bueno, no hay realidades evidentes, nada es evidente, todo tiene que ser puesto a prueba, tiene que ser pasar bajo la sospecha, bajo la duda metódica. Pero fíjate vos en el desafío en el que estamos de dice Enrique, compré ese libro en Buenos Aires. Está contento que acá está lleno de librerías, no sé en qué calle. Así que bueno, saludos desde Houston, Texas, nos dice Daniel Vázquez. ¿Podrías explicar si la verdad es absoluta o si es relativa? Y me gustaría que explicaran de manera precisa para nuestros amigos cuál es la diferencia entre ente y ser. Bueno, Guille, vos responde una, yo respondo la otra. Elegí cuál querés responder vos y yo respondo la otra. Si la verdad es absoluta o relativa o la diferencia. Bien, podrías empezar por la diferencia entre ente y ser, que vos sos muy didáctico para explicar, sobre todo a Heidegger que la plantea. Y yo voy a buscar acá que Castellani le va a contestar sobre la verdad. ¿Te parece? Perfecto. Bien, vale. Nosotros nos topamos con cosas que son así como ser guión tal cosa. Ser mesa, ser silla, ser planta, ser árbol, ser ropero, ser heladera. Nosotros nos topamos con cosas que son esto o aquello. Siempre que nos topemos con algo, nos vamos a topar con algo que es algo y no otra cosa. Esto sería que nosotros nos topamos con el ser, pero el ser fragmentado, el ser limitado, el ser coartado por una esencia. ¿En qué sentido? Bueno, esto existe. Pero claro, esto existe al modo del vaso. Esto también existe al modo del libro. Este es el primer libro que escribí a los 20 años. Nosotros estamos llenos de cosas que existen, ¿no es cierto? Y que existen al modo de su esencia. Nosotros entonces nos preguntamos, ¿por qué nos aparece la existencia como siendo parte de un ente, como siendo parte de una cosa, y nunca nos topamos con la existencia pura? Siempre nos topamos con cosas que existen, pero nunca nos topamos con la existencia pura y cruda.
Entonces la pregunta por el ser es la pregunta por, bien, si todas las cosas que nosotros vemos son, y todas las cosas que están son, ¿existe un ser que no dependa de las cosas para aparecer? ¿Existe un ser en sí mismo que no aparezca fragmentado en las cosas? Entonces comienzan varias preguntas. Si las cosas son móviles y devienen, ¿qué es lo que hace que las cosas devengan? Bueno, hay un primer motor que hace que las cosas devengan, pero él no deviene. Y si las cosas son contingentes, porque pueden o no pueden ser, el fundamento de las cosas contingentes no puede ser otro ser contingente. Tiene que ser un ser necesario. Y si las cosas, todas las cosas tienen una causa eficiente, esa causa eficiente tiene que ser la primera y necesaria. Y tiene que ser metafísica. Tiene que estar fuera de la realidad que nosotros vemos, porque es causa de la realidad que nosotros vemos. Y si hay un grado de perfección en la realidad, donde es más caliente aquello que se acerca más al fuego, entonces es más ente aquel que se acerca más al ser. Ese grado de jerarquía también nos muestra a nosotros que hay un ser que es el mayor en la jerarquía, que es el que ordena a todo el cosmos, que es primero y que es causa del mundo y que no forma parte del mundo, pero sin embargo el mundo participa de él, que es causa eficiente, que es causa material, es causa final, es causa total de las cosas, porque él ha creado la materia, ha creado la esencia de las cosas, de él vienen y hacia él van, es la causa total. Entonces nosotros planteamos que hay un ser del cual los entes vienen, del cual los entes participan y hacia el cual los entes van, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea intuitiva. Ahí me llama la atención por ahí que Alfredo, por ejemplo, que es muy del sentido común, bueno, haya caído en las garras de la posmodernidad, porque justamente la filosofía natural del sentido común es esta, la del realismo tomista, ¿no? Que es la filosofía que es consonante con el espíritu humano. Así que bueno, esta es un poco la diferencia entre ser y ente. Lo primero en el orden del ser es el ser como fundamento, pero lo primero en el orden del conocimiento es el ente. Nosotros nos topamos con el ente primero porque el ente es el efecto de la causa, es el fenómeno del fundamento. Y a través del ente nosotros conocemos múltiples perfecciones. Y nosotros hipostasiamos todas esas sumas de las perfecciones en un ser que las tiene a todas las perfecciones juntas de un modo supereminente, que no podemos saber en qué consiste, pero sí sabemos en qué no consiste, en que es un ser no finito, en que es un ser no contingente, que es un ser no móvil, es un ser no compuesto, sino que es un ser simple. Y es así como nosotros postulamos la existencia del ser que causa el ente, que es fundamento del ente, que es la causa total del ente, y en el cual el ente se mueve, existe y vive, digamos, ¿no? Así que es porque hay ser que el ente es y es lo que es. Por eso la pregunta de las preguntas metafísicas es ¿por qué el ente y no más bien solo el ser? ¿Por qué siempre aparece el ente fragmentado, el ente limitado, si en realidad podría estar el ser puro, sin necesidad de aparecer fragmentado o limitado, siendo planta, siendo agua, siendo perro, siendo sol, siendo luna, siendo estrella? ¿Por qué ha decidido el ser participarse en las cosas si pudiera el ser estar en sí mismo, separado y completo e íntegro en sí mismo? Bueno, esa es la pregunta más metafísica, que es una pregunta, como diría Guille, trascendente, ¿no? Claro.
Bueno, buenísimo. Espero que el amigo de Texas lo haya... Bueno, lo va a poder ver todas las veces que quiera, ¿no? Después agarra y lo ve y lo mastica, porque eso es lo más lindo, ¿no? Así Cuando es. uno escucha y después empieza a pensarlo, a reflexionarlo. Y respecto de la verdad, más que dar una opinión mía, o vamos a tomar a este autor, Leonardo Castellani, que era eh, un padre rebelde, podríamos decir, de un libro que se llama San Agustín y Nosotros, que es el libro número sexto, el capítulo sexto que se llama sobre la verdad, justamente, y que yo voy a leer algunas partes, digamos, del texto que, que van tratando sobre la verdad, que dice, en un momento se pregunta, ¿qué es la verdad? Dijo Pilatos. Y Jesucristo no contestó nada. Al que pregunta qué es la verdad sin muchas ganas de conocerla, la verdad no le contesta nada. Es fabuloso, ¿no? Es fabuloso, porque él dice, bueno, Jesús podría haberle dicho, no te haga el que no la ves, dice. Yo soy la verdad y la vida. Bueno, viste que Castellani tiene, digamos, ese sarcasmo, la verdad que es interesante. Después, por ejemplo, dice, esto es la verdad, una comunión con la realidad, a través de una actividad del intelecto que no es fácil de estudiar, pero de la cual toda humanidad tiene conciencia, excepto los que pretenden no tener esa conciencia. Maravilloso. Después dice, tiene otra frase, a ver, vamos a ir. Entendí lo que era filosofía en quinto año, al final del bachi, al estudiar el problema del criterio, dice. Me di cuenta que era una cosa importante. Aquí se trata de saber cuál es el criterio de la verdad, es decir, el signo o medida por la cual sabemos seguro que algo es verdad o no. Después tiene otro, dice, ¿cómo se conoce la verdad? Eso es el principio del filosofar. Nadie aprende filosofía sin un problema vital, si un problema vital no se le pone en forma abstracta. Podrá aprenderla de memoria, dice, pero eso no es filosofar. Y Y habla de luego, como, vital, ¿no? Viste que yo te hablaba de la verdad sí, vital. bueno, acá habla de un problema vital, pero acá tiene otra que es con la última que vamos a más o menos a bosquejar esto de la verdad, porque esto es muy interesante. Vos lees este texto y la verdad que es fabuloso. Y dice, la razón depende de la verdad, es decir, de la realidad. Busca la realidad, a ella se amolda, se moldea, se somete. La verdad la juzga, como dice San Agustín, pero la razón no se somete a la verdad como a algo extraño, algo que se le añadiera o injertara de afuera. Ella hace la verdad. La verdad lógica existe en el juicio, y el juicio lo hace mi razón. La verdad es algo universal y eterno. La razón es algo particular y efímero, y sin embargo se da ese connubio entre estas dos cosas, la unión más íntima que existe en lo creado, la unión del instante y de la eternidad, y por esta unión la razón humana es humillada y ensalzada, es glorificada y beatificada, es sosegada y a la vez aguijoneada y atormentada. Es humildad, su humildad se convierte en gloria, su sumisión se convierte en poder. Por eso San Agustín puede formular estas dos tesis que repite constantemente. Si existe algo superior a la razón humana, Dios existe. Bueno, yo la verdad que no puedo decir nada después de leerlo a él, ¿no? Es lindo. Este capítulo lo pueden conseguir en internet y leerlo, y después, bueno, ya lo leí 2 veces, y realmente es un placer leerlo a Castellani. Pero sobre todo, la verdad, a ver, vamos a decir,
la verdad como tal, por definición, no puede ser relativa. No, así que... La opinión sí, sí. claro, pero la verdad no. Claro. Ahora, de ahí a que nosotros tengamos las ganas de poder conocer la verdad y hacer el esfuerzo de conocerla, porque también habla muy interesante algo en el capítulo, hace algo interesante, él dice, Descartes comete un error gravísimo, que es confundirnos con ángeles, dice, sobre todo por las ideas claras y distintas. Él dice, lo difícil no es claro y distinto. Para lo difícil hay que enterrarse, hay que elaborar, hay que sentarse a entenderlo. No todo es claro y distinto. Entonces esas ideas claras y distintas a las que quería llegar Descartes, con una facilidad suma, digamos, solamente, dice él, lo pueden hacer los ángeles. Entonces, él está confundiendo. Así que bueno, es interesante porque bueno, lo plantea obviamente que él es un cristocentrista, evidentemente, pero es bien interesante su texto, y en ese sentido, bueno, la verdad no es relativa, la verdad tiene conceptos absolutos, y bueno, nosotros como cristianos podemos decir, y Cristo, ¿no es cierto? ¿Quién más que la verdad que Cristo? Pero bueno. Así es, en distinto orden de conocimiento, ¿no? En distinto objeto Sí, formal sí. quo. Pero sí, También. sí. Uh-huh. No, bueno, Bien. yo ahí hice el salto, sí, perdón, hice el salto y vos No, lo sí. aclaraste bien. Vos lo aclaraste bien. No, claro, pero bueno, ya que ya me compenetré con Castellani, así que pido disculpas en ese sentido. Bueno, me gustaría que cerremos entonces. Santo Tomás, al comienzo de la Suma contra los Gentiles, él va enumerando ciertas dificultades para hacer metafísica, ¿no? Él dice, la edad es un problema, aquellos que están ocupados de los bienes materiales, aquellos que están ocupados de las pasiones, aquellos que tienen enfermedades mentales que les impide, por un problema psiquiátrico, desarrollar un pensamiento metafísico, aquellos que son vagos, dice Santo Tomás, aquellos que son indisciplinados, aquellos que son inconstantes, aquellos que son perezosos, aquellos que son vacilantes en la búsqueda. Bueno, todos ellos van a tener problemas para hacer metafísica, dice Santo Tomás, ¿no? Pero los que trabajan, los constantes, los perseverantes, los disciplinados, los ordenados, los metódicos, los que tienen resueltas ciertas necesidades básicas que les permite entregarse al pensamiento, bueno, ellos pueden hacer metafísica. Santo Tomás dice, bueno, hacer metafísica no es fácil. Las intuiciones que son como punto de partida de la metafísica son fáciles de tener, las intuiciones. Pero el desarrollo de la metafísica es necesario hacerlo con un esfuerzo muy grande, que lo hizo Santo Tomás, y que nosotros hoy lo podemos seguir haciendo. Así que los invitamos todos a suscribirse al canal y a hacer el esfuerzo de conocer la estructura de la realidad, a conocer el sentido de las cosas, a conocer la estructura de las cosas. Se puede, no sin esfuerzo, no sin error, no sin sacrificio, se puede. Y estas no son opiniones. Justamente los relativistas quieren sostener que todo es opinión, porque justamente la opinión es el reino de lo relativo, ¿no? En cambio, la verdad no puede ser relativa, como dijo Castellani, así que... así, querido Guille. Bueno, un placer, Jonah. Saludo a Gun. Saludos a Gunter. Así que, bueno, buenísimo. Nos Ya nos estamos estamos viendo, encontrando de nuevo por aquí, por estos mundos virtuales. Bueno, nos vieron desde Chile, desde Estados Unidos, desde Brasil, así que bueno, estuvo muy bien. Un saludo a todos los americanos. Un abrazo, Guille. Un Chao, abrazo amigo. grande, gracias, Johnny, gracias.